Hola, bienvenidos. En este video vamos a aprender e introducirnos en la programación CNC. En principio vamos a hablar de estos controles numéricos computalizados aplicados a conceptos para todo tipo de máquinas herramientas, es decir, tanto tornos, fresadoras, centros mecanizados, etc. Para luego, sobre el final del video, orientarnos específicamente a la programación CNC de los tornos. Las máquinas herramientas han ido evolucionando y la llegada de la programación CNC ha evolucionado enormemente la industria y ha provocado grandes avances, logrando mecanizados que de la manera convencional prácticamente eran imposibles. Este tipo de tecnología en máquinas CNC ha traído grandes avances, pero no ha eliminado a la máquina convencional. Entonces, esto permite preguntarnos ¿cuándo conviene utilizar una máquina CNC? Entonces nos planteamos estos interrogantes. Bueno, desde ya, para lotes grandes es ideal una máquina CNC, porque al programar permite la reproducción de la misma pieza la cantidad de veces que uno quiera, por lo tanto es ideal para lotes grandes. Para lotes pequeños no es tan ideal, por lo que en ese caso hay que plantearse la complejidad de la pieza, si es factible hacerla con una máquina convencional. Desde ya, si el lote es muy pequeño, va a convenir una máquina convencional y quizás no comprar una máquina CNC. Es decir, por ejemplo, si se hacen piezas a pedido, por ejemplo, una industria que se dedique a hacer piezas a pedido y no a gran escala. Entonces, en ese caso, probablemente convengan máquinas convencionales. Pero también puede ser que haya lotes pequeños pero con producciones flexibles, es decir, piezas que no sean iguales pero sean muy similares, por lo que en ese caso puede convenir una máquina CNC porque se programa una vez y después son pocos los valores que se cambian. Entonces estas preguntas son importantes hacérselas a la hora de tener que comprar una máquina. Yendo a las partes y por ejemplo en el interior, podemos ir observando que muchas de las piezas o de las partes son similares a la de un torno convencional, pero desde ya dispone de motores que hacen la automatización de estos procesos. Podemos observar las estructuras principales y ahora vamos a ir viendo, por ejemplo, el plato, que es muy similar al de un torno convencional o al de una máquina convencional, solamente que en este caso se acciona automáticamente. La torreta portaherramientas, que en este caso podemos disponer de muchísimas herramientas, ahorrando muchísimo tiempo a la hora de tener que estar cambiando herramientas. Disponemos de todas las que querramos en esta torre. Los carros longitudinales y transversales, de ya motorizados. Los portaherramientas, ¿sí? Con este tipo de plaquitas que también hace, por un lado, que sea más fácil el cambio, es decir, ahorra tiempo, y también economiza costos porque no hay que cambiar toda la pieza, sino simplemente la punta. En el caso de las virutas, se depositan en el fondo y por una cinta transportadora se van cayendo en un recipiente que está a un costado del torno o de la máquina. Toda máquina CNC dispone de un tablero que es por donde se ingresan los datos para poder programar la pieza que se quiera programar. También en el mismo se puede operar manualmente en el caso de que se lo requiera. En cuanto a las capacidades del mecanizado, tiene que ver con las dimensiones del interior de la máquina y en cuanto a el tamaño de las piezas que se pueden introducir. Eso va a depender específicamente del tamaño de la máquina. Bueno, cuando hablamos del proceso de mecanizado, tenemos que tener en cuenta que antes de pensar el programa en sí, debemos pensar y definir el proceso. Es decir, que no hay una única manera de resolverlo, sino que pueden elegirse muchos caminos. Por eso que es importante definir cuál es el mejor de todos ellos.
Como si fuera un diagrama de flujo en un programa de computadora, debemos determinar las fases, las fijaciones, operaciones, las herramientas que vamos a necesitar, condiciones de corte, velocidades, etc. El plano de la pieza es nuestro documento principal y el proceso debe asegurar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas. ¿Sí? El plano es algo primordial a la hora de tener que programar. El mejor proceso. Bueno, como decíamos recientemente, para mecanizar una pieza no hay una solución única. Por lo tanto, el mejor proceso será aquel que sea estable y que sea el más económico. Que sea estable significa que no por ahorrar ciertas cuestiones pierda la estabilidad, tanto la pieza como la máquina. Y en cuanto al que sea el más económico, tiene en cuenta, la máquina, no comprar una máquina excesivamente grande sin sentido, la mano de obra, las herramientas y los costos fijos. Es decir, que el mejor proceso será aquel que minimice todos estos costos. Las variables que intervienen son desde ya la experiencia es fundamental. Cuando uno tiene más experiencia va mejorando todos estos procesos, ahorrando tiempo, sabiendo qué velocidades son las mejores, adecuadas. Pero entonces la experiencia en la fabricación de las piezas, la experiencia en la aplicación de herramientas similares y también algunas cuestiones que hacen a la realidad de la empresa o cuestiones que haya disponibles, por ejemplo, productos disponibles, posibilidad o no de tener una fijación, preferencias del usuario, ítems que ya se usan en la planta. Quiere decir que estos últimos son más en situaciones reales de que se dispone. Para la programación CNC se utiliza un sistema normalizado de programación ISO. Estos son códigos alfanuméricos de programación normalizados. Esto significa de alguna manera que es un idioma universal. Esto significa que en cualquier parte del mundo se usan estos mismos códigos. Si bien existen pequeñas diferencias en distintas máquinas, las bases de la programación son exactamente las mismas. En cuanto a los principios de la programación y los lenguajes, para que una pieza se pueda fabricar de manera automática, se debe describir exactamente la totalidad del proceso de mecanizado. Estos procesos quedan bien definidos dentro de un programa, el cual se guarda dentro del CNC. Esto significa que al ser una máquina, obviamente le tenemos que especificar paso a paso qué es lo que debe hacer. La máquina no va a hacer nada que nosotros no le indiquemos. Así que hay que tener en cuenta cada uno de los detalles que queramos que la máquina haga. En cuanto a las partes del programa, cada parte del programa contiene toda la información requerida para realizar los procesos de mecanizado con una herramienta, que tiene que ver con lo que decíamos recientemente. En cuanto a las instrucciones necesarias para fabricar una pieza, tenemos, por ejemplo, algunas básicas como accionar el osillo, seleccionar las herramientas, definir los parámetros del corte, es decir, velocidades, avances, etc. Posicionamientos, donde se va a posicionar la herramienta, definir recorridos, pasadas, perfiles, por ejemplo, en roscas, etc. Accesorios, o también conocido como misceláneas, es decir, por ejemplo, si hace falta o no accionar refrigerante, abrir o cerrar el plato, accionar o no la contrapunta, carga y descarga, subrutinas, etc. Otra cosa importante es que las funciones que comienzan con G de un mismo grupo son modales, es decir, que quedan activadas hasta que otra del mismo grupo las reemplace. Esto lo iremos entendiendo mejor a medida que vayamos avanzando. Por ejemplo, acá vemos algunas funciones con la letra G. Algunas instrucciones definidas por defecto o default, por ejemplo, unidades de medida, podemos programar en milímetros o en pulgadas. Para eso se usa G71 o G70. El sistema de coordenadas, que puede ser en coordenadas absolutas o en coordenadas relativas. Para eso se utiliza G90 o G91.
Las coordenadas relativas lo que hacen es orientarse respecto al punto donde se situó por última vez. En cambio, las absolutas siempre tienen el mismo origen. El modo de avance, es decir, la velocidad de avance, que se representa con la letra F. Y con G95, por ejemplo, el avance lo definimos en milímetros por revolución, y si ponemos con G94 lo definimos en milímetros por minuto. Finalmente, otra instrucción muy utilizada es la velocidad de giro del husillo, representado con la letra S. Siendo que con G96 lo que definimos es una velocidad de corte constante, y por ser una velocidad de corte es en metros por minuto. Y con G97 se define una velocidad angular constante, quiere decir que en este caso las RPM, las revoluciones por minuto, van a ser constantes. Aquí vemos un ejemplo de esto último. Por ejemplo, si ponemos G96 S120 M03, bueno, como la velocidad de corte depende del diámetro de la pieza que se está mecanizando, el husillo va adaptando la velocidad de giro del mismo para que la velocidad de corte sea siempre la misma. Por ejemplo, esto beneficia a la duración de la herramienta. En este caso, si la velocidad de corte es constante. En el ejemplo, entonces, al poner G96 decimos velocidad de corte constante. Al decir S120 decimos que esa velocidad de corte va a ser de 120 metros por minuto. Y el M03 lo que define es el giro del husillo antihorario, es decir, el sentido de giro. En un segundo ejemplo, G97 S600 M03, esta instrucción hace que el plato gire a 600 revoluciones por minuto, es decir, 600 RPM, sin importar el diámetro de la pieza, siempre va a girar a la misma velocidad angular, es decir, a las mismas RPM. En cambio, con la velocidad de corte, si el diámetro cambia, eso hace que la máquina automáticamente vaya cambiando esas RPM. Este par de instrucciones G96 y G97 se cancelan entre sí, quiere decir que podemos comenzar usando una de ellas y en algún determinado momento, si uno quiere cambiar, componer la contraria, es decir, por ejemplo, si se comenzó con G96, con solo poner G97 ya se cancela la G96 y a partir de ese momento siempre sería G97. Bueno, aquí vemos un poquito lo que es la programación, por ejemplo, algunas cuestiones importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, las direcciones, ¿sí? A cada uno de los caracteres alfabéticos se los denomina dirección, es decir, ahí lo vemos en la imagen. Y dato le llamamos a los números, ¿sí? Incluyendo, como dice ahí, el signo y el punto decimal. Entonces acá tenemos direcciones y datos. El conjunto de direcciones y datos hace lo que se conoce como palabras. Y cada conjunto de palabras en un renglón es lo que se define como bloque. Aquí podemos ver una estructura simple del programa, ¿sí? Donde, por ejemplo, en el primer bloque podemos ver solamente al programa, ¿sí? El número del programa. Y luego se ponen los números de bloque, que generalmente van de 10 en 10. En caso de que haya que hacer alguna modificación o alguien se haya olvidado algún paso, entonces, por ejemplo, hay que agregar un paso entre el 10 y el 20, es cuestión de simplemente poner 15 y es suficiente. En el caso que no se haya enumerado así y se haya enumerado de uno en uno, habría que mover todos los números y sería muy engorroso. Es por esto que se suele programar de 10 en 10. En esta imagen podemos ver la estructura que dispone un programa. En esta imagen también podemos ver un ejemplo más concreto, pero que a continuación ya iremos viendo en detalle cada uno de estos parámetros. La idea es que puedan ir visualizando los bloques, los datos, las palabras
y enseguida iremos detallando cada una de ellas. Por ejemplo, cuando hablamos de las instrucciones orientadas al usillo, básicamente con M3 y M4 le decimos al usillo que gire. Con M4 le decimos que gire en sentido horario y con M3 sentido antihorario. Esto va a depender de dónde esté la herramienta y demás. Luego, como ya hemos definido, por ejemplo, las velocidades, ¿no? Con G96 y G97 ya hemos hablado. Y por ejemplo aquí tenemos con G50 un limitador de velocidad. Quiere decir que si uno usa el G50, lo que está definiendo es que, por ejemplo, si se pone G50 S 1000, se está definiendo que el usillo nunca supere a las 1000 RPM. Esto se usa principalmente desde ya cuando se usa velocidad de corte constante, porque desde ya cuando se usa el G97 ya ahí mismo se define unas RPM constantes. En cuanto a la selección de las herramientas, podemos utilizar, si queremos, M17 y M18 para elegir el sentido en que gire la torre de portaherramientas, o si no ponemos nada, directamente el torno CNC, la máquina CNC directamente elegirá el mejor camino que crea conveniente. Bueno, aquí podemos ver una imagen lateral donde se ve el plato y la pieza, donde a niveles generales el cero de pieza siempre conviene ponerlo en la parte derecha de la pieza y en el centro, como se puede observar en la imagen. Si bien la herramienta tiene un volumen, vamos a considerar en la programación un punto teórico P, como si fuese la punta de un lápiz. Es decir, a la herramienta vamos a considerar el punto P que estará en contacto con la pieza. Entrando un poco en este movimiento de la herramienta, los comandos que utilizaremos serán para el posicionamiento rápido G0 o G00. Es lo mismo cualquiera de los dos. Y en este caso se le llama posicionamiento rápido porque no importa la trayectoria. Esto significa que en realidad cuando uno utiliza este posicionamiento, la trayectoria puede variar de acuerdo a lo que el torno en ese momento le parezca conveniente. Tampoco controla las velocidades, es decir, que lo hará en la mayor velocidad posible. Es decir, dicho de otra manera, este posicionamiento se lo utiliza siempre y cuando la herramienta no esté en contacto con la pieza. Es decir, que se necesita hacer un movimiento rápido y no sea necesario tenerlo bajo control. En esta imagen podemos ver un ejemplo del bloque de programación con G00. Podemos observar que la herramienta está alejada y con el comando designado lo que estamos logrando es acercar a la herramienta cerca de la pieza, pero siempre sin estar en contacto con la misma. Por ejemplo, en el bloque podemos observar que el número de bloque es el 1234, a modo de ejemplo. Luego G00 indicando que es un posicionamiento rápido. Y luego el X y el Z, es decir, las posiciones en X y en Z, de acuerdo al sistema de referencia. Es importante tener en cuenta que en X no es un valor geométrico, y a esto nos referimos con lo siguiente. Podemos ver en la imagen que la pieza es de diámetro 25. Si tenemos al eje Z en la mitad, quiere decir que esos 25 van 12,5 para arriba y 12,5 para abajo. Si lo miraríamos netamente desde un punto de vista geométrico, al X tendría que ir a 12,5, pero en la programación CNC, X siempre se programa como diámetro. Siempre. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. En cambio el Z sí tiene que ver con la distancia
al punto de referencia en Z. Es decir, Z5 quiere decir que va a ser 5 unidades hacia la derecha. Si fuese negativo, iría para la izquierda, como a continuación estaremos detallando. En cuanto a las interpolaciones, en este caso sí nos interesa que la herramienta esté en contacto con la pieza. Es decir, en este caso sí vamos a definir y controlar la trayectoria y también definir y controlar las velocidades, específicamente la de avance. Básicamente tenemos dos interpolaciones, la lineal, donde en este caso sí se va a mover de manera recta y específica, bien controlada, e interpolaciones circulares, que pueden ser horaria y antihoraria. En cuanto a la interpolación lineal, que se designa con el código G01, el bloque se designa con X y la posición en X, Z y la posición en Z, y se puede poner opcional el avance específico de ese bloque. Si no se designa el avance, se tomará en cuenta el que se haya puesto en pasos posteriores. Si se quiere que en ese bloque específico la velocidad de avance cambie, se puede agregar. Y en la imagen podemos observar, por ejemplo, y siguiendo el ejemplo anterior, el bloque dice 1234, obviamente a modo de ejemplo porque no podría ser el mismo que el anterior, pero tenemos G01, es decir que va a estar en contacto con la pieza y se va a mover en forma lineal, X25, es decir que va a tener el mismo X que el punto anterior, y observamos que es en diámetro como explicábamos recién, y hay Z menos 30, quiere decir que va a ir 30 unidades hacia la izquierda del punto de origen, y en este caso designa como ejemplo F02. En cuanto a la interpolación circular, existen dos posibilidades: G02 para arco de círculo en sentido horario, como se ve en la imagen arriba a la derecha, y G03 para el sentido antihorario, como se ve abajo de la misma. Es decir, para movimientos de la herramienta curvilíneos, para hacer curvas, existen estas dos posibilidades. Además, existen dos formas de programar estos bloques, en donde en esta imagen se ve un ejemplo del mismo para G02 y otro ejemplo para G03. Es decir, para G02 está la forma en que está la posición en X, la posición en Z y el radio. Además está el avance F, que esto es opcional si se le quiere al bloque poner la velocidad de avance, si no tomaría la que ya está puesta de referencia en un comienzo. Es decir, esta primera forma de programación es con la posición en X, la posición en Z y el radio. En cambio, en la segunda manera, que está en el ejemplo con G03, además de tener la posición en X y en Z, lo que hace es reemplazar, en vez de poner el radio, pone dos valores llamados I latina y K, que serían también posiciones. En la letra I, lo que se debe colocar es la posición, o mejor dicho, la distancia que hay entre el punto inicial, es decir, en donde comienza este bloque, representado con la letra P1 en los gráficos, hasta la distancia del centro de giro, es decir, P0 en estos gráficos, en la dirección de X. Es decir, I es la distancia entre P1 y P0 en el sentido de X. En el caso de K es similar, es la distancia de P1 a P0, pero en el sentido de Z. De todas maneras, a continuación veremos un ejemplo para interpretar y entender mejor estas dos variantes. Acá podemos ver un ejemplo bastante completo con las distintas operaciones, pero nos vamos a focalizar en esto último, en la parte
de las interpolaciones curvilíneas o circulares. Pueden observar la programación para ver otros detalles, pero nos vamos a focalizar, como les decía, en estos dos pasos, el bloque 100 y el bloque 120, en donde aparecen las curvas. En el mismo gráfico, representado en rojo, están esos dos pasos. En el paso 100, es decir, la curva de radio 4, en el bloque 100 tenemos a G2, indicando que es una interpolación circular horaria. Luego tenemos a X48, que es el punto final en X. Esto lo podemos observar siendo que tenemos que comienza en X40, es decir, un diámetro de 40, y como tiene un radio de 4, si uno miraría la pieza completa, el punto final terminaría en 48, porque son los 40 del diámetro inicial que tenía y 4 del radio de cada lado. Es por eso que esto hay que prestarle mucha atención. El punto final termina en un diámetro de 48, por eso X48. En cuanto al Z, si vamos sumando, tenemos 40, 20 y 20, por lo tanto Z menos 80. Y el radio, justamente es el dato, radio 4. Por eso es una forma bastante fácil y rápida en cuanto a lo que es el radio. En el bloque 120 tenemos a G3, siendo que es una interpolación circular antihoraria. En cuanto a X, ya tenemos ese dato, es un diámetro final de 70, por lo tanto X70. No tenemos el Z final, pero sí tenemos que comenzaba en 80, en menos 80, y tiene un radio de 6, por lo tanto termina en 86, negativo. Y finalmente el radio, que también es dato, por lo tanto radio 6. Y aquí agrega una velocidad de avance de 0,1. A continuación vamos a ver cómo sería si tendría que poner de la otra manera. Es decir, las dos son válidas, y si bien es más simple la de la primera, la del radio, en algunos casos es necesaria esta segunda, por ejemplo cuando se utilizan ciclos fijos. Cuando se utilizan ciclos fijos, la primera de las opciones con el radio no lo toma como válido, lo toma como erróneo, por lo tanto hay que conocer esta segunda manera, que si bien es un poco más compleja, es necesaria conocerla. Aquí podemos observar en este ejemplo concreto cómo sería este bloque. N100, G2, X48, Z-80 es exactamente igual que de la otra manera. Lo que cambia es que en vez de R4 tenemos que simbolizar eso con el código I y K. Si observamos el parámetro I, que es la distancia desde el punto inicial PI o P1 en el gráfico a la distancia del punto centro, es decir PC o P0 en el gráfico, en X podemos observar que el punto inicial es X40 y el punto final es X48. Quiere decir que en diámetro se movió 8 unidades, pero este parámetro de I ya no es en diámetro, sino que es una distancia geométrica, por lo tanto sería 4 unidades. Es decir, desde el punto inicial P1 al punto centro P0 se movió 4 unidades. Por lo tanto, el valor de I es de 4. Siempre hablando en el eje X o en el sentido de X. En el caso de K, el punto inicial y el punto centro son los mismos, pero ahora lo miramos desde el punto de vista del eje Z. Y como en el eje Z está en el mismo punto, es decir, el punto inicial no es un dato, pero está en Z menos 76 y el punto centro también está en Z menos 76, quiere decir que no hay diferencia entre el punto inicial y el punto 0 o centro en Z. Por eso es que el parámetro K es 0. En el otro ejemplo, en el bloque 120 que tenemos G3, es decir, giro antihorario, podemos observar que el X y el Z
también coinciden con la otra forma de representación, pero en el caso de y podemos observar que el punto inicial, en ese caso en x, estamos con un diámetro de 70 menos 2 veces el radio de 6, quiere decir que es 70 menos 12, es decir que estamos en x58. Por lo tanto, en el punto inicial estamos en x58, pero en el punto centro o P0 también estamos en x58, quiere decir que en x no hubo diferencias. Por lo tanto, el coeficiente o parámetro y es 0. En cambio, en este caso, en el parámetro k, si nos paramos en el punto inicial P1, estamos en z menos 80, y el punto centro o punto 0 está en z menos 86, quiere decir que pasó z de 80 a 86 negativo. Por lo tanto, el parámetro k es menos 6. Bueno, en cuanto a la acotación, si bien en el ejemplo anterior teníamos una acotación que no es errónea, pero para este tipo de programación se recomienda este tipo de acotación, es decir, siempre referencial al origen, para que no haya que estar haciendo cuentas, sino que simplemente es cuestión de ver la cota. Como vieron en el ejemplo anterior, para saber cuál era la distancia de 80, había que hacer la suma en 3 partes. Luego, un poco para ir cerrando esta etapa de programación general, más allá que está un poco más focalizada en el torno, pero a nivel códigos es similar en todos. Observamos en el gráfico una pieza y los sistemas de referencia para poder observar ciertas características. Entonces, la idea en este caso es poder visualizar los distintos puntos. Por ejemplo, aquí estamos en el origen, donde se ve el puntero, es decir que estamos en el punto 00. Si de aquí nos moveríamos con la herramienta hasta este punto sería x3 z0 y estaríamos en un diámetro de 6, porque tenemos 3 de este lado y 3 de este lado, o sea que el diámetro aquí sería de 6, pero estamos en x3 z0. Aquí se puede observar ese detalle. Luego, si vamos aquí, estamos en x4 z-1. Si nos desplazamos aquí, este movimiento sería con un G01, al igual que este sería un G01, y en este punto nos detenemos y estaríamos en x4 z-5. Luego aquí tenemos un G02 y nos paramos en un x5 z-6, donde el radio aquí sería 1, y finalmente con un G01, bueno, finalmente no, porque aquí continúa, pero aquí tenemos un G01 donde los puntos finales son x5 z-8. Luego tenemos un G01 con x7 z-8 y ahora sí finalmente un G01 con x7 z-10. Aquí hay otro ejemplo, incluso más simple, donde ustedes pueden pensar y ver cuáles son esos puntos. Vemos en esta imagen todos los códigos principales. Hay muchísimos más desde ya, pero los códigos principales que vamos a estar usando en este curso. Pueden detener la imagen y verlo, o también capturarlo para tenerlo siempre a mano. Ahora vamos a pasar a programar una pieza a modo de ejemplo. La pieza que vamos a programar es la que se está viendo en pantalla, y a continuación vamos a pasar a un simulador llamado WinUnisoft, que es el que vamos a estar utilizando para no solo programar, sino para poder simular la pieza que queremos estar observando. Bueno, este es el simulador WinUnisoft. Aquí ya tenemos la pieza programada.
le vamos a dar marcha para visualizar cómo es el simulador. Y a continuación vamos a ver cómo se puede llegar a esto. Por un lado, para llegar a programar esto, lo que tenemos que hacer es ir a proyecto, nuevo, es decir que vamos a comenzar desde cero. Acá tenemos la posibilidad fresadora, en este caso vamos a elegir torno, y por una cuestión tenemos varios para poder elegir, vamos a elegir el Fagor 8050T. Lo primero que me pide el programa, lo cual está muy bueno, es que ya guardarlo. ¿Sí? Por cualquier cosa ya enseguida ya está guardado. Así que vamos a crear una carpeta en donde lo vamos a guardar. Y recomiendo esto de guardarlo dentro de una carpeta porque se generan varios archivos. No es que se genera uno solo. Entonces siempre es bueno tener todos, 2, 3 o varios que se generan dentro de una carpeta. Por lo que entonces se sugiere crear una carpeta para solo para ese archivo o programa que uno va a estar haciendo. Y luego sí el nombre del programa, ¿sí? Entonces en este caso vamos a ponerle ejemplo 1, vamos a ponerle B para diferenciarlo del anterior. Y así aparece cuando uno comienza un programa de cero. Lo que tenemos que hacer primeramente es ir al gestor, que lo tenemos aquí. Vamos al gestor. Tenemos muchas pestañas, pero principalmente vamos a ir a el bruto. El bruto significa la pieza inicial, es decir, la pieza en bruto como va a estar. Y acá vamos a cambiar algo. Lo que le vamos a decir es que el Z máximo va a ser 0, o sea que a la derecha de la pieza. Y el Z mínimo lo que vamos a considerar es el largo de la pieza más un cierto valor que puede variar, pero que lo vamos a tener en cuenta para la sujeción de la pieza, que hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que si la pieza tiene un largo de 50, tengo que dejar un extra para poder agarrarlo con el plato, que puede ser 30, 40 o 50 milímetros más. En este caso el largo de la pieza es 48, así que podría poner entre 80 y 100 como Z. Otra cosa a tener en cuenta importante es que tiene que ser negativo, porque va a ir hacia la izquierda. O sea, tenemos el Z máximo de nuestra pieza es 0 y el mínimo es 100 negativo. En cuanto al diámetro, viene por defecto 30. Nuestra pieza en el plano dice que es de diámetro 49, ya mecanizada, por lo tanto el diámetro en bruto debe ser un poquito superior. Con que sea 50 es suficiente. Por lo tanto, en la máquina en bruto, la pieza en bruto ya estaría diseñada. Lo otro que vamos a tener en cuenta en el gestor son las herramientas. Tenemos varias preconfiguradas. Vamos a usar la 1 para desbastados exteriores, es decir, la mayoría del proceso que vamos a hacer. Pero para la etapa final, para lo que sería el corte, o más conocido como tronzado, vamos a usar esta herramienta. Pero que la distancia que tiene aquí es muy pequeña, entonces le vamos a modificar algunos parámetros. Por ejemplo, aquí le llama diámetro, que en realidad no es un diámetro, sino que es el ancho. Uno puede poner lo que quisiese, 2, 3 o 4. Generalmente pueden venir de 3 o uno puede tranquilamente poner 3. En cuanto a la altura, digamos, para no tener complicaciones, uno puede poner el valor que quisiese. En realidad, si la pieza es de diámetro 49 o 50 en este caso, mínimo debería ser 25, es decir, el radio. Pero podemos poner algo superior para no tener interferencias ni problemas, es decir, que podríamos poner 35, por ejemplo. Pero bueno, aquí vemos que tenemos la altura de la placa, pero no hay separación en X, entonces tenemos que ir a separación en X y aquí poner, por ejemplo, 30. ¿Sí? En ese caso tenemos 30 aquí, por lo tanto hasta 60 milímetros podríamos estar tronzando. Una vez hecho esto, vamos
a guardar, o directamente podemos salir y cuando ponemos salir, si no pusimos guardar, nos va a preguntar si desea guardarlo, le ponemos que sí y es exactamente lo mismo. Una vez hecho esto, tenemos que ir al editor y es aquí en donde vamos a escribir el programa. Vienen algunas cosas por defecto, pero yo en este momento simplemente voy a pegar porque el programa ya lo tenía listo. Entonces aquí ya hecha toda la programación, nuevamente puedo guardar o poner salir y guardar, que es lo que vamos a hacer. Pero y aquí podemos observar y lo vamos a simular poniendo marcha. Aquí vemos que coincide con el plano. Ahora vamos a ver unos cuantos detalles más, pero primero dentro del editor. Volvemos al editor y vamos a ver cada uno de los bloques. Ahora lo vamos a ver en la simulación, pero dentro del editor lo que podemos hacer dentro de los parámetros normales, digamos, hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, podemos analizar y el mismo software analiza si hay algún tipo de problema. En este caso ponemos y nos dice que ha sido correcto, pero muchas veces puede haber un problema, entonces nos dice en qué bloque está el problema. Después uno tiene que darse cuenta cuál es. Muchas veces pasa que en vez de un 0 se pone una O, por ejemplo, y el programa no lo dice. Entonces uno tiene que estar detectando cuál es el problema, pero sí el programa me dice en qué renglón o bloque está el problema. Otra cosa muy interesante, muy interesante, es este de aquí, que es el asistente. Por ejemplo, si yo me paro en el G90 y no sé qué es el G90, voy al asistente y me dice que es programación de cotas absolutas. Incluso me da un montón de información, lo cual está muy interesante. No sé qué es G94, me paro encima, voy al asistente y me dice que es el G94. Esto es muy interesante, sobre todo para quienes comienzan. Y si quiero verlo en general, me paro fuera de cualquier bloque, voy al asistente y me dice en realidad toda la información. Por ejemplo, funciones de avance, G94, 95, 96, 97, que lo hemos visto durante el video. Control de trayectoria, G00, G01, G02 y G03, que son las que hemos visto. Hay muchas más desde ya. Las funciones auxiliares, o también conocidas como misceláneas, para el programa, fin del programa y vuelta al origen, activar refrigerante, desactivar refrigerante, es decir, tenemos todo lo que necesitemos dentro de este listado de funciones ISO, vuelvo a repetir, dentro del asistente, parándonos fuera de cualquier bloque asistente y podemos observar y profundizar cuanto querramos. Y si tenemos el programa y queremos ver algo puntual, nos paramos encima, por ejemplo G3, y entonces vemos, incluso nos dice los datos. Bueno, tenemos un montón de información. Eso es dentro del editor. Y volviendo a la pantalla principal del software, vuelve a estar en bruto. Y por ejemplo, vamos a ir observando. Por ejemplo, acá tenemos control de parada. Si yo lo dejo así, es decir, en M00, recién va a hacer todo el proceso y va a terminar al final. Puedo poner que pare, que haga una parada intermedia en el control, en el cambio de la herramienta. Si llega a veces a haber colisión, que no haya ninguno. En este caso vamos a ver, y se puede poner de a un paso o de a varios. En este caso lo vamos a hacer paso a paso. Por otro lado, también podemos cambiar la velocidad de simulación. Podemos verlo muy lento o muy rápido. Eso lo podemos ver de aquí. Aquí vamos a ir viendo bloque a bloque. Aquí vemos en 3 dimensiones, digamos, lo que va a estar haciendo la simulación. Y acá en 2 dimensiones, en una vista lateral. Bueno, acá tenemos muchas cosas más. Hemos visto el gestor, el editor. Aquí en marcha para poner en marcha, que es lo que vamos a hacer. Paro y aborto, que todavía no están porque no se ha comenzado el proceso. Y bueno, muchas cosas más que también se pueden ir, pero que en este momento no vamos a detallar. Y finalmente otra cosa muy importante es aquí sobre la derecha, que ahora sí, cuando pongo el primer marcha, ahí activé, le puse la primera marcha, nos empieza a decir
datos de en dónde está la herramienta y en qué parte del proceso estamos. Por ejemplo, aquí estamos en el bloque N10, es decir, el primer bloque, que es de configuración: G90, G94, G97, F100, S800, T1. ¿Sí? Con N0010 estamos diciendo que es el bloque 1. G90, cotas absolutas, es decir, que vamos a estar trabajando con cotas absolutas. G94 tiene que ver con la velocidad de avance, 100 milímetros por revolución. G97 es velocidad de lucillo constante, es decir, velocidad angular constante de 800 RPM. Y T1 vamos a elegir la herramienta 1 que la vimos hace unos momentos cuando fuimos al gestor. Es decir, este primer bloque es solamente de configuración. Y nos dice que está en X32 Z51. Ya tiene configurada la F en 100 milímetros por minuto y S 800 revoluciones por minuto, es decir, RPM. Está seleccionada la herramienta T1. Aquí nos dice el tiempo que va del proceso. Colisiones no las hay por el momento, gracias a Dios. Y la línea en que estamos, la 1. Si ponemos marcha, ahí ya vemos la herramienta. En este podemos observar el mango y la herramienta. En este vemos la trayectoria, o sea, la línea. Y aquí podemos ver que en la línea bloque 2, con el bloque número 20, G00, quiere decir que de aquí se movió rápidamente hasta ese punto. Y estamos en X51, Z0, y M4 le dice que empiece a girar el lucillo. Y aquí vamos viendo entonces línea 2, etc. Vamos al próximo paso y ahí podemos observar. Entonces en ese caso lo que hizo fue ir al origen, X0, Z0. Y con M8 le dijo que active el refrigerante. Lo que pudimos observar en ese caso fue un frenteado. Si le damos marcha nuevamente, con G00 porque no estuvo en contacto con la pieza, acá podemos ver la trayectoria, nos fuimos a X21 Z1. Todo esto habría que tener, obviamente desde ya, vamos a poner ahí la imagen del plano para tenerlo en cuenta, porque obviamente esto tiene que ver con el plano que hemos visto hace un rato. Bueno, vamos a X21 Z1, separados, nos separamos de la pieza para no volver sobre lo que ya hemos frenteado. Luego me acerco a ir así con G01, un movimiento controlado, no rápido y sin control como el anterior. X21 Z0, es decir, ahora estoy pegado, ahí como se observa, a la pieza. Y en el próximo paso hago la curva, ¿sí? Con un G3, X25 Z2 R2, Z-2, perdón. Lo que observamos aquí, desde ya lo que vamos a hacer es el perfil de la pieza. Desde ya que esto en la realidad es imposible, obviamente acá estaríamos rompiendo tanto la pieza como la herramienta. Desde ya no se puede sacar tanto material, desde ya que esto ni es elemento de corte. Solamente en este ejemplo estamos viendo el perfil que debería ser. Más adelante hay una herramienta que se llama ciclo fijo que permite hacer este perfil, pero con las pasadas automáticamente programadas, y no que uno tenga que programar todas las pasadas, sino que uno hace el perfil y con ese bloque de ciclo fijo automáticamente me genera todas las pasadas. En este caso solo vamos a ver el perfil. Entonces el primer paso es hacer esta curva, esta circunferencia antihoraria. Damos marcha, ahí hacemos un cilindrado, ¿sí? Con G01, X25 Z-20, acá vamos viendo los valores, las velocidades siguen iguales, tanto la de avance como la de lucillo. Acá vamos viendo cómo va cambiando X y Z, y en el bloque que estamos. El G característico, el tiempo que va del procesamiento,
acá indica una colisión, porque desde ya esto lo considera como una colisión, y lo cual es así que lo debe indicar. También esto no lo indiqué antes, pero el porcentaje, ¿no?, de programa ejecutado. Entonces continuamos. Ahí nos vamos un poquitito para arriba, sigue que es 28Z-20. Ahí hacemos el chaflán, que también lo podemos ver en el plano, ¿sí?, de 1 milímetro, 45 grados. Otro cilindrado a X30 Z-38. Ahora otra curva, pero en este caso en sentido horario, G2, una especie de frenteado, o subimos, X45 Z-40. Otro chaflán, en este caso de 2 por 45 grados. Y finalmente el último cilindrado. Ahora el próximo paso es que la herramienta se aleja para cambiar de herramienta. Nos vamos a X100, Z100, es decir, a un lugar lejano, y T5 es que era la herramienta que hemos programado para el tronzado. Aquí ya la configura el cambio, ya figura el cambio, estamos en X100, Z100 y con la herramienta cambiada. Entonces ahora nos vamos a acercar, teniendo en cuenta lo siguiente, que la herramienta tiene un ancho de 3 milímetros, lo hemos configurado, y aquí estábamos en Z-48. Quiere decir que si yo pongo Z-48 me va a tronzar o cortar desde aquí para aquí 3 milímetros, que no es lo que queremos. Entonces yo lo que tengo que hacer en este caso es poner de 48 3 más para poder tronzar desde aquí hasta aquí donde termina la pieza, porque esto es parte de la pieza. Entonces por eso Z-51 son los 48 de la pieza más el ancho de esta herramienta, que son 3 milímetros. Hecho esto, vamos a bajar, y vamos a bajar hasta X1. ¿Por qué no hasta X0? Porque si ponemos X0 la pieza caería y se puede marcar. Entonces lo que se suele hacer es bajar solamente hasta X1. Entonces cuando la herramienta se va y se aleja y se acaba el programa, ahí ya estamos alejados. El próximo paso ya es terminar. Ahí termina el programa. Entonces simplemente es, muchas veces con la mano directamente o con una sierrita, se corta esta parte y entonces la pieza no cae. Así que bueno, esto es todo lo que vamos a ver en este programa, en este video. Espero que se haya entendido y que les sirva para introducirse en este mundo de la programación.